Bien, en los primeros tiempos de la colonia era obispo del Cusco el obispo y cronista Polo de Ondegar. Con su autoridad de obispo convocó a los señores incas del Cusco para que le hablaran, para que le contaran cómo es el Cusco. Y entonces lo que hicieron los señores cusqueños, o sea, es empezaron un círculo con un punto en el centro, y así comenzó la explicación de cómo era el Cusco. El obispo estaría en la expectativa del trazado urbano, las plazas, los edificios, los templos, las calles. Y lo único que hicieron, le trazaron 41 líneas rectas que llamaban seque. Y en esas 41 líneas le dibujaron 364 puntos. Y 41 líneas radiales y 364 puntos. En el siglo pasado, en el año de 1963, un antropólogo e historiador de mucho talento llamado Tom Zuidema, con Z, Tom Zuidema, encuentra en la crónica este diseño y se asombra y se dice: tengo que ir al Cusco para probar la veracidad de esto. Consiguió una beca. Como no le alcanzaba, se empleó de violinista en una orquesta de cámara. Y yo relevo eso porque eso me dice que era un artista, que era una persona de sensibilidad. Como dijo Federico Nietzsche, la vida sin música sería un error. Y eso era algo muy sentido por él. Por eso pudo hacer su trabajo como violinista de cámara, ya no solamente como historiador y antropólogo. ¿Ya? Y Tom Zuidema se recorrió los 364 puntos, demostrando que era verdadero lo que los señores cusqueños le trazaron al obispo Ondegar. Y ese descubrimiento y esa verificación en términos de la historia y de la etnohistoria es considerado un acontecimiento histórico de primer orden en la historia del mundo. El haber demostrado la veracidad del trazado que hicieron los señores cusqueños al obispo Ondegar. ¿Sí? Ahora, estos 364 puntos llamaron Huaca. Aquí entre nosotros, en el Perú, en Bolivia,
Ustedes que son del norte de Argentina también han de haber oído esa canción que dice guaquero, 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 vamos a guaquear. ¿Ya? O sea que es ir a encontrar un entierro con tesoro. Y eso es lo que se dice aquí ahora, huaca. Y ese es un criterio equivocado. Porque huaca no es porque haya tesoro. ¿No? Puede haber o no. ¿Ya? En la mayor parte de las huacas no hay tesoro. Cuando las huacas eran inaccesibles, mandaban las ofrendas liando con onda. Y entonces, también es importante esto, ¿no? Porque vamos a ver cómo es la sabiduría, podemos decir, de la Iglesia Católica, que es la heredera de Roma. Entonces el sínodo de la Iglesia Católica de 1575 de Lima y de Quito, que en ese primer tiempo eran las dos ciudades importantes en el área española en América del Sur. El sínodo de 1575 ordenó que se construyeran iglesias o se levantaran cruces donde los indios hacían sus adoraciones. No es al azar ni en cualquier lugar que están las iglesias. Y eso fue porque cuando heredaron Roma, cuando el imperio necesitó volverse cristiano, entonces donde ya eran los lugares que eran por la gente considerados sagrados, ahí igual se edificaron los templos católicos y los lugares de veneración, ¿no? Digamos, por ejemplo, la gruta de Lourdes. Esa gruta de Lourdes ya estaba allí 1 millón de años antes del nacimiento de Jesús, ¿no? Y entonces, desde que el hombre es tal, las grutas, las cuevas, son, digamos, cuando tú estás a la entrada de una cueva, el cuerpo te golpea igual que al hombre de hace 1 millón de años. Porque ya el cuerpo sabe que eso es algo distinto. Y entonces, ¿dónde nomás podría estar una huaca? No. Entonces ahora sí me siguen con el dibujo, ¿no? Una huaca puede estar en la cima de las montañas, ¿no? Pero también puede estar una huaca en las colinas que hay en las montañas, ¿no? Nosotros que tenemos unas bien grandes, ¿no? Se dice que el Pichincha son 3 volcanes en una sola montaña. 2 ya están inactivos, 1 sigue activo. El Cóndor Huachana, que quiere decir la casa de pasto de los cóndores, ¿no? Cóndor Huachana, que es impresionante, ¿no? Que para llegar a cierto lugar de poder ahí tienes que pasar por un desfiladero de 1 metro de ancho con el abismo cortado a los 2 lados, ¿no? Entonces ahí el cuerpo de uno se estremece duramente, ¿no? Al pasar por ahí, ¿no? Bien. Entonces pueden estar también en la cima de las colinas, pero también pueden estar en las cuevas. Entonces, para denotar cueva, le pintamos oscuro todo, ¿no? Pero también pueden estar en las grutas, como las grutas son superficiales, entonces le dejamos así nomás, ¿no? En blanco, ¿ya? Las huacas pueden estar también en los lagos. Por eso en nuestros lagos hay cuánta leyenda, ¿no? Por ejemplo, el lago San Pablo de Imbabura, ¿no? Se dice que el Taita Imbabura
pedía el sacrificio de una doncella y había un joven que era su amor. Y claro, pues o sea, en esos casos no se ponían tan devotos ni tan obedientes con el Dios, ¿no? Sino que dijeron, no, pues aquí yo le salvo a mi pelada, ¿no? ¿Ah? Y cogió a la chica y se fueron huyendo. Y el Taita Imbabura se percató, y tan alto que es desde arriba les vio y les castigó, y al muchacho, a la muchacha le transformó en la laguna, y al muchacho en un árbol de pincho, decimos en quichua, lechero, decimos en castellano, que es un árbol inmenso que está todavía en una comunidad indígena, y donde la gente va y pone velas, pone hilos, pone cintas, pone... Así pues cada cual según su costumbre y su sentimiento, pero es un árbol venerado como sagrado por los indígenas en nuestros días todavía, ¿no? Como que arriba también en Huangaje hay unos quichuares donde la gente hace lo mismo, ¿no? Los árboles de antes de los españoles. Entonces en los lagos decimos, ¿no? Pero también las vacas pueden estar en las fuentes, ¿no? Que son más pequeñitas, ¿no? En quichua decimos pubio, los cusqueños dicen popio. También pueden estar en las fuentes, también pueden estar en las cascadas. A veces en las quebradas se hacen unos puentes naturales de piedra, ¿no? Que decimos rumichaca. Y entonces también en esos puentes naturales está la huaca. Yo cuando vivía en Salamala chico, había una huaca que se llamaba Candela Paso. Y entonces estaba en el fondo una pequeña cascada, encima un puente natural, por acá recostada a una roca larga que era hueco por dentro como una pequeña cueva. Entonces tenía cueva, tenía cascada y tenía puente natural. Ya, no sé poder, cuando todavía no tenía 20 años. Bien. Las vacas pueden estar también en el encuentro de los ríos. Aquí es la vaca. Las mujeres indígenas acostumbraban, espero que sigan acostumbrando, a lavar la ropa de los difuntos. Aquí en el tingo que decimos, en quichua, tingo es el lugar donde se encuentran dos aguas, ¿no? Y entonces en el tingo las mujeres lavan el agua, la ropa de los difuntos, para que con el poder de energía que hay en el tingo se limpie bien la energía de los difuntos de su ropa, para que ya se conformen con el lugar en el que tienen que estar en su nueva situación y no interrumpan la vida de los que quedan. ¿No? Hay ciertos árboles también que son huaca. Y yo pienso que el árbol de moya en que estuvimos, ese árbol es un árbol huaca. Ese árbol es fuente de energía liviana. Y yo pediría que hagamos algo, simplemente, qué sé yo, coger unas cuantas, un pedazo de corteza del árbol sin que toque la mano humana y llevar a hacer una prueba de carbono para respetar. Porque en el Ilaló tenemos un árbol de Arrayán del Ilaló que ya se le hizo la prueba y tiene 1800 años.
Y un día al año todas las comunidades de Lilaló van a venerar a su abuela, ¿no? Y a Taytacura le hacen dar la misa delante del arbolito. Ya doblemente sagrado. Bien. Por ejemplo, el señor de Juicul. No es que el de haber dicho, este arbolito está bonito para ser un señor sagrado. No. Ya era sagrado el árbol. Y por eso podía ahí estar Jesús. Ese ya era un árbol huaca cuando fue trasladado a la iglesia, ¿no? Y un maestro era como dueño de Juicul. Ya vemos como una peregrinación. De hecho, adefeció se echó todo el sacristán sin dejar que la gente pase. Porque los indígenas tienen la costumbre de a los niños pequeños, está dentro de una urna el árbol con la cara de Jesús, ¿no? Entonces les cogen a los niños y les pegan bien contra el vidrio, ¿no? De los 4 lados, ¿no? Y después de eso les hacen dar 3 vueltas al cuerpito del suelo. Y el sacristán, no, estos adefesios de los indios no van a venir aquí, le habéis dicho no. Taita Marcos le quedó viendo y dijo así. Ahí sí, rapidito, ¿no? Temblando, ¿no? Temblando frente al poder. Entonces decíamos que también hay unos arbolitos guardas, ¿no? También hay ciertas rocas que llamamos Kiro. En Isinlibí va cayendo de un árbol de eucalipto un joven dirigente que era más que mi hermano, que nos amábamos tanto, ¿no? Se llamaba Matías Santa. Y fui a su velación y a su entierro, ¿no? Y había un dirigente viejito. Yo me voy a sentar al lado de él y me dice, no se ha de haber ido al cielo. En algún tiro se ha de haber quedado para seguir cuidándolos. Los quiros son rocas consideradas huaca, consideradas sagradas, en donde la gente cree que van las almas de sus mejores para quedarse cuidando la vida terrenal de toda la vida y de la vida de la gente, ¿no? Bien, entonces eso puede ser. Por eso no es Quilotoa, porque decir Quilotoa no tiene ningún sentido. Y los indios no dicen Quilotoa, los indios dicen Quirutoa. ¿Ya? Tal vez, hipótesis, pero yo voy cada vez creyendo que porque se dice que Toa, que era princesa del Chimborazo, que no sé qué tanta fábula que hay, ¿no? Para mí Toa es un símbolo femenino de los Yumbo que tuvieron un lugar bien importante en esta provincia. Los Yumbo tuvieron grandes espacios entre los panzaleos. Los Yumbos eran los dueños de Sicchos. Sicchos era un centro Yumbo principal. Los Yumbos de Sicchos, el señor Yumbo de Sicchos, que se llamaba Zumba, y eso ya está documentado históricamente por escrito, ¿no? Era dueño de Siccho Calle en Salcedo. Entonces Siccho Calle es un grupo de comunidades que siempre ha tenido fama por sus chamanes. Y entonces, ahora decimos Siccho Calle, pero en el quichua clásico es Siccho Calle, no es calle. Así como tampoco es Chimbacalle en Quito. Así como tampoco es Chillo Gallo en Quito, tampoco es Huangacalle,
que está, digamos, en la calle Gran Colombia, donde está el antiguo cine Capitol, que dice Huancacalle, no es calle, sino calle. Y en el quichua clásico, en el libro de Guamán Poma de Ayala, cuando se habla de las distintas edades divididas en grupo, entonces se dice yucar calle. Por ejemplo, los niños que todavía gatean, significa yucana es gatear. Huambra calle, o sea, los adolescentes, ¿no? Y así, digamos, según los roles de cada uno de los sexos, también, digamos, estaban los calles en Guamapoma, denotando conjunto, denotando grupo. Entonces, cuando decimos Sipcho Calle, estamos diciendo que eso es un lugar habitado por gente Sipcho, ¿ya? Y acá en Salcedo. Entonces, también tenemos Anchilibí. También tenemos Chanchaló, creo que se llama otro lugar, ¿no? Que son nombres en lengua yumbo, ¿no? Y que eran lugares del pueblo yumbo, porque yumbo no es que solamente son los que bailan de yumbo, no. Ni yumbo no son solamente los brujos, como se les dice también yumbo, ¿ya? Sino que yumbos eran pueblos, culturas, que se llamaban yumbo. Culturas que comenzaron, digamos, su devenir subiendo desde la cuenca amazónica, primero situándose, como decir, en lugares como el Puyo, como Archidona, que son lugares que ya están para subir a la cordillera, y buscando las abras, los lugares más bajos por donde se podía pasar hacia los valles, ¿no? Ahora, digamos, en estos días se considera yumbo y se habla de yumbo solamente de la gente que haya estado en el noroccidente de Pichincha. Pero como yo he convivido y con tanto amor y con tanta profundidad con mis hermanos indígenas quichuas, ¿no? Entonces yo he podido ir descubriendo, además con mi interés de la lectura de las crónicas y de los especialistas andinos, en fin, y toda la información que ha podido llegar a mí. Entonces yo voy viendo que por lo menos desde el Cauca y desde Nariño y desde el Caquetá al sur de Colombia, hasta encontrarnos con Morona, con el mundo Shuar, con el mundo Cañari, no, es yumbo, no, toda la estribación. Hablaba yo con un amigo de Tulcán y saca enseguida la grabadora y dice, no, espérate, dime, bien grabado, se va a llevar. Y cuando regresan otra vez a Quito, dice, ya se ha encontrado que en el Cauca se dice que del Ecuador vinieron dos hermanos, uno que se llamaba Cali y otro que se llamaba Yumbo. Y en el Cauca, la segunda ciudad del Cauca se llama Yumbo. No. Y he tenido testimonio de ritos de yumbos desde Nariño hasta Chimborazo. Ahora, hace 2 años, en un Inti Raymi de junio, llega una amiga a la Yumbada de Cotocollao y me dice, acabo de llegar del Cusco de la fiesta de Corpus en el Cusco, y en el Cusco bailaron yumbos, entonces es como una especie de cómo es de manera de ver panandina, ¿no? Los mapuches dicen venir de la selva. Cuando los mapuches hablan del retorno, simbolizan el retorno en Atahualpa, ¿no? Y entonces, una vez que triunfaron los españoles, triunfaron porque los pueblos indígenas estaban enemistados entre sí.
Y porque además había una gran guerra entre los dos principales incas, ¿no? Y entonces quedó todo muy traumatizado, ¿no? De enemistades entre los pueblos indios, ¿no? Y ahí fue cuando los chamanes y las jefaturas se fueron poniendo de acuerdo para construir un mito llamado el mito del Incarri, que habla de que el Inca vuelve. Y ahora que tanto hablan aquí de las nacionalidades, a lo que a mí me consta, no. Agustín Vega una vez les decía, hablando a su gente en quichua, ¿no? Les decía, cuando los blancos nos azotan, lo hacen en cuanto se vuelven tontos, porque creen que azotándonos nos vamos a asustar, y si nos asustamos, y que si nos asustamos no volverá el Pachacuti, pero nos azoten o no nos azoten, el Inca ha de volver. ¿Ya? Y entonces esa idea de que el Inca vuelve es lo que ha sostenido el espíritu de los andinos durante ya caminando a 5 siglos, ¿no? Bien. Entonces, los queros del Cusco dicen que el Incarri, que según el mito es el Inca que vuelve, Incarri nació en la selva. Eso dicen los queros del Cusco. Bien. Entonces, el referente selvático es el referente principal de las culturas indias. Los indios andinos, cuando cantan en su mundo ceremonial, dicen, aquí por ejemplo el Tibo, el Guangaje, el Sumbawa, dicen Yunga Munda Miganchi, Yunga Munda Mi Shamunchi. Somos de la selva venimos. Cuando cantan en el páramo, también tienen una canción en la que dicen Siccho Casi Chilcapamba. Comienza la canción, ¿ya? Siccho Casi en Salcedo, Chilcapamba en Siccho, ¿no? Van nombrando 12 lugares, van nombrando 12 animales. Y tienen una canción, una vez venía a cantar para mí el tigre en Huangar, ¿no? Y terminaba diciendo, los 12 lugares tenemos, los 12 colmillos tenemos, y decía, los 12 tambos tenemos, decía, eso nomás tenemos, eso nomás queremos tener, con eso nos vamos a parar. Y entonces no es el deseo de tener un pedacito de tierra con título lo que ha movido a los indios, sino el sentido y el sentimiento de una visión de amplitud territorial, ¿no? Que está diciendo que es un espacio grande y que no importa en manos de quién esté, el espacio que es el de su corazón, que es el espacio de su tradición, que es el espacio de lo que realmente son, que no son seres que están fijos en un lugar, sino que son seres migratorios, que son seres nomádicos, que son seres que no se contentan con quedarse la vida entera en un solo lugar, ¿no? Y con la referencia de la selva. También tenemos Angamarca casi en Salcedo, ¿no? Angamarca también era tierra de los Yumbo, y Angamarca casi igual, ¿no? Y entonces, todo esto, digamos, viene teniendo un devenir así, ¿no? Que digamos que poniendo el acento en el venir de la selva, va tramontando, ocupando páramos, ocupando valles y ocupando la estribación occidental de la cordillera. En el testimonio de la hija de Zumba, el señor de Sixios, se dice que tenía tierras en Baeza,
Por eso, como ya los incas cuando aquí llegaron a este espacio, a quienes les volvieron su aliado más cercano fue a los yumbo. Eso yo, de lo que he podido entender, porque los incas tenían una manera de ubicar a la gente en 3 espacios, ¿no? El primero, que llamaban Collana, aquí Collana, ¿no es cierto? Acá arriba hay algo que se llama Collana. Y también acá en Salcedo hay todo un Collana, ¿ya? Y entonces Collana era de los incas puros. Y a la derecha estaban los incas de privilegio, o sea, los más cercanos a los incas, los Cañari por un lado, los Yumbo por otro. Y Siccho Calle, al lado de Collana, es Yumbo. La doctora Tamara Navas, la historiadora, ha ido encontrando y haciendo un descubrimiento interesante abajo de Sicchos, ¿no es cierto?, que se ha hecho muy público, ¿no?, que se plantea que puede haber estado ahí la tumba de Atahualpa, ¿no? Y en el documento histórico, ese lugar pertenecía al señor de Sicchos, y estaba habitado por yumbos de Sicchos, y estaba habitado también posteriormente por incas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el mundo de los yumbos para el inca, para que hayan hecho un lugar de tanto privilegio donde posiblemente haya estado o la tumba de Atahualpa o el malqui que llamaban, que significa rama en quichua, que era una escultura que hacían, en donde en esa escultura tenía que estar un pedazo de uña, un pelo, algo del cuerpo del inca, y que era venerado como que fuera el inca mismo, ¿no? Y eso en un lugar yumbo. Bueno, entonces decíamos que también pueden estar en ciertas rocas, ¿no? Ahora aquí vamos a bañarnos en Naxiche. El día de ayer fuimos a una huaca, qué hermosa, qué poderosa, qué fuerte, donde había una gruta, donde había una pequeña cascadita, donde había una fuente donde manaba agua, ¿no? Y entonces hay antes de llegar a ese lugar, al río Naxiche, hay una piscina grande, y en esa piscina grande hay unas 2 rocas, ¿no?, que yo les mostraba a mis amigos ayer, que tenían la característica de ser así. Así, ¿no?, de estar, digamos así, recta como este suelo. Y entonces a esas a estas rocas llamamos plancha rúmilo. Y entonces es muy recomendable, cuando encontramos ese tipo de rocas que están planas, rectas así, cuando hay un día soleado, cuando ya se va acercando el mediodía y han cogido buen sol, recostarse sobre esas rocas, ¿no? Y entonces vas recibiendo un baño radioactivo de iones negativos que se desprenden de la roca, que te hacen mucho bien a la salud, ¿ya? Entonces, las planchas Rumi, ¿no?, que son consideradas también huacas, ¿no? Y luego, como ya dijimos, ¿no?, lo que decía el sínodo de 1575, entonces, cuando entramos en una iglesia, podemos ser creyentes o no. Nuestro cuerpo siente algo distinto de lo que sentía antes de entrar. Y es porque ahí está la energía liviana. Ahí está densa y no es cualquier huaca donde está la iglesia, son huacas principales, ¿no? ¿Ya? Que eran lugares rituales de los indígenas. Y entonces las iglesias o las cruces están instaladas
sobre huacas, ¿no? Entonces eso vendría a ser, digamos, la primera parte de esta explicación, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que creo que son los más autorizados de los Andes peruanos. Dicen que no hace falta ser chamán para convocar estas energías, que eso está a disposición de todo ser humano y que basta que llames y viene. Entonces, este es uno. Entonces hay una premisa que les pediría que anoten, que dice: el hombre muere con la energía con que nace. No aumenta, no disminuye, ¿no? El hombre muere con la energía con que nace, no aumenta, no disminuye. La otra premisa que dice: la dualidad no es cuerpo-alma, cuerpo-mente, cuerpo-espíritu. Cuerpo, alma, mente, espíritu es una única entidad. Entonces la dualidad no es cuerpo, alma, cuerpo, mente, cuerpo, espíritu. La dualidad es cuerpo físico, cuerpo energético. Esa es la dualidad. Y entonces, como en el hombre de Leonardo, y que me disculpe el alma de Leonardo por no saber dibujar bien, pero digamos, aproximémonos, ¿no? El hombre cuando nace está envuelto por una burbuja de energía, ¿no? Esa burbuja cuando el hombre nace es fina como una pompa de jabón, ¿no? Y a la medida en que vamos creciendo, va saliendo energía del cuerpo físico, pero no escapa del cuerpo, porque el cuerpo es cuerpo físico, cuerpo energético, sino que la energía que sale del cuerpo físico se va quedando atrancada en el borde interior de la burbuja, y lo que era una pompa de jabón se va haciendo una corteza de energía y se va volviendo como un espolde, o más gruesa la corteza de energía, hasta que le soltamos la última y nos vamos, ¿no? Bien, entonces, todo este secreto, no, más otro que plantean los abuelos teros del Cusco, que dicen que si nosotros queremos, podemos hacer del cuerpo energético un cimiento y lanzar hacia el cielo, hacia el Hanak Pacha, que ya dijimos aquí que tiene solo Sami. No. Entonces, que basta que digamos que se haga la columna. No. En términos de la cuántica, de la mecánica cuántica, decimos que el principio 1 de la mecánica cuántica es el observador, que modifica el comportamiento de las partículas con la observación, ¿cierto? Ese es el principio 1 de la física cuántica. Entonces los cuánticos dicen la observación. Mamá Juana Silvania, mi mamita linda, que ya no está, que ya está en otro camino, decía, al espíritu le gusta que le ordenen. ¿Ya? Entonces, el espíritu está en forma sutil, ¿ya? Las partículas, podríamos decir, son una aproximación, ¿cierto? ¿Ah? Entonces tú le dices a la energía que se haga la columna, que obedece y se hace.
¿Ya? Y entonces ya has lanzado la saigua, también decimos en Quichua, ¿no? Y entonces se hace la columna. Y llamas el Sami del cielo, llamas el Sami de las huacas. Perdón, ¿Sami qué es? ¿Sami qué significa? Energía liviana. La energía liviana, ¿no? Entonces lo que se opera cuando llamamos la energía de las huacas, o cuando llamamos la energía del Hanakpacha, es que viene, no, viene el Sami de las huacas y con fuerza golpea la corteza. Viene el Sami del cielo y así mismo golpea la corteza. Y hace astillas, dice, ¿no? Y entonces en forma de filamentos va volviendo al cuerpo físico. Y entonces vas jugando, porque nunca es tarde para ser un niño feliz, ¿no? ¿Ya? Y esta es una cosa muy seria como para no reírse, ¿no? ¿Ya? Entonces, riendo, ¿no? ¿Ya? Llama la energía con toda la confianza, ¿ya? Juan Matus decía, al conocimiento hay que ir con respeto, con temor, pero con absoluta confianza en ti mismo, ¿no? Al misterio, al poder, hay que ir con respeto, con temor, pero con absoluta confianza en ti mismo, porque no te metes, ¿ya? Porque crees en ti, desafías y puedes. Y entonces vamos haciendo que esté siempre reciclándose y volviendo la energía que salió acá al cuerpo, ¿no? Volviendo. Y entonces ahí sí tienes que cuidarte que no te coja un carro, ¿no? Y te vas de este mundo como tú quieras, cuando quieras, como hizo mi maestrito. Mi maestrito tenía ya más de 100 años, era tan fuerte, tan poderoso, pero decía que ya se quería ir. Él trabajaba muy largo, ¿no? Ceremonias, ¿no? Porque casi todos te despachan en cuarto de hora. Él se demoraba horas, ¿no? Y me dijo, cuidado, me dijo, no le mezquinarás tu tiempo a la gente. Todo tiene que ser bien claro antes de cerrar, me dijo. ¿Ah? Y entonces, Taita Marcos, una noche de lunes antes del martes de carnaval, estuvo curando largo, ya pasada la medianoche, arregló, dejó muy limpio, muy arreglado lo último de su casa y se fue a la chacra de maíz, se acostó boca arriba y se fue cuando él quiso y como él quiso, ¿no? Porque mientras tanto él no había perdido nada de su fuerza física y era, pero asombrosamente fuerte. Tomaba los sacos llenos de mazorcas de maíz una vez, ¿no? Y me hacía así, como diciendo, verás, ¿no? Jugando, ¿no? Y era más largo que todo esto, ¿no? Cogía así los sacos de maíz. Ahí, como que estaba llevando plumas de un lado al otro, ¿no? Siempre tienes que ponerte aquí o ponerte aquí, ¿no? Para poder sostener. Es así, ¿no? Alguna vez viene a desafiarle un joven altote que al ver pesar unas 180, ¿no? Y dice, Taita Marcos, ya estás viejo, ya no sirves. Yo soy ahora el más poderoso de la calera. Taita Marcos, como a esta distancia, le dijo, párate. Tenía en la botella un poquito de coñac de más abajo, ¿no? Y hizo este gesto. Y el cuerpo del joven se puso horizontal en el aire y ¡bum! Al suelo. Y entonces le dijo, Cagachihuarcanqui, Kikinchamari, me cagaste, vos mismo eres. Y entonces Taita Marcos dijo, ¿cómo que Kikinchamari? Párate, ¿no?
Otra vez le hizo lo mismo y así, perdona, Bangui, perdona, Bangui. Le hizo parar 3 veces, a la tercera ya no se pudo levantar y salió gateando. Y Taita Marcos le ponía una cara muy brava, ¿no? Pero yo, como ya le conocía, decía, se está haciendo el bravo, ¿no? Y entonces ya de que sale gateando se pega una carcajada que parecía que se iba a caer para atrás. Yo le puse el brazo así y nos matamos de la risa, ¿no? Y entonces él dijo, carajo, dijo, así son estos locos puercos. Y ni una palabra más. Y nos olvidamos de lo que pasó. Porque si nos ponemos bravos, se nos va el sangre del cuerpo. Si no controlamos nuestras pasiones, nos quedamos sin fuerza, ¿no? Ya. Entonces, esto es la otra, ¿no es cierto? Entonces, la una llama a las vacas, la otra hace a la saigua, y entonces estás apropiándote y usando como tuya, porque todo, si quieres, todo es tuyo, ¿no? Lo cual decía que había que apropiarse del mundo, ¿no? Entonces, cuando somos medios de otro color y nos acercamos a los indígenas de muchachos, lo primero que hacemos es hablarles 10.000 cosas malas de los españoles, ¿no? Y entonces don Juan, como era bien irónico, ¿no? Y el otro, que nomás no le hablaría de los españoles, el Carlos Castaneda, don Juan, ¿no? Y entonces le dice, ¿cómo es eso de apropiarse del mundo, don Juan? No entiendo. Y no entendía que tiene que... Claro, porque conocimos, claro, esto es de la Coca-Cola, esto es de esto, de la... No. Y entonces, ¿cómo me voy a apropiar? No. Y entonces no entendía que, claro, es mío, pues, aunque tenga los papeles, otro. Y es mío sin necesidad de papeles. Y entonces don Juan le dice, ¿por qué con ese mismo talante de los españoles de que tanto me has hablado, no te subes a la cima de esa colina y girando alrededor de ti mismo gritas, todo esto es mío, todo esto es mío, todo esto es mío? Y le decía que haga como los españoles, pero de puro bandido, ¿ya? Y entonces, así con el talante guerrero, ¿no? El mundo, entonces ahí nos volvemos el mundo. ¿Ya? Porque solamente, digamos, una idea mal concebida, esa de que somos él o la fulana de tal, y que eso es lo que somos. Si no vienen las papas de guandaje, podríamos ser. Si no circulara el viento que viene de todo el mundo, podríamos ser. Si no viene la luz del sol, podríamos ser. No podríamos, ¿no es cierto? Yo les escribí recién a mi hijita que está en Buenos Aires, ¿no? Y les dije, don Juan dice, el intento es el infinito y el infinito comienza en ti. Pero yo decía, yo añadiría, eres el infinito, porque sin él no puedes ser. ¿Ya? Y entonces somos el sujeto. Porque en gramática somos el sujeto. Y entonces yo le pongo también, sujeto significa alguien o algo en estado de sujeción. No, entonces viene más bien Heidegger y dice, hay que cambiar el sujeto por el ser. Hay que liberar el sujeto. Y hay que dejar de ser el sujeto para pasar a ser el ser. Ahora, ¿cómo? Don Juan dice, Carlos Castaneda le dice, don Juan, yo creo que usted es una persona que sabe muy bien quién es. Y él le queda bien y dice, no, yo no sé quién soy. Yo soy todo este entorno, de tal manera que no puedo saber quién soy. ¿No? Bien. Ahora, ¿qué sucede, digamos, en el mundo de los afectos? En el mundo de las emociones.
respecto de la cosa de la energía, ¿no? Hay en el Google un librito que escribió un filósofo griego del siglo III, que se llamaba Diógenes Laercio, que se titula Vidas, dogmas y apotegmas de los filósofos más ilustres. Y son biografías cortas de más de 100 filósofos. Y por lo menos yo diría que el 30% de esos más de 100 te afirma: primero fueron los magos. Otras veces te pone: primero fueron los druidas. Dice: luego vinieron los gimnosofistas, que eran las formas de sabiduría con el ejercicio corporal, ¿no? Como decir el tai chi, la yoga, la tenseguridad de Carlos Castañeda, ¿no? Y ahí es cuando afirman luego, y luego sobrevinieron los filósofos. Hablando de los primeros 12, conocidos como los 12 de la Grecia Antigua, los 12 sabios de la Grecia Antigua, Mircea Eliade, que en todos los tiempos humanos ha sido la mayor autoridad en el estudio de religiones comparadas, y era de ese tema en la Universidad de Chicago. Eliade, de origen romano, él dice que Empédocles físico, Pitágoras matemático y su discípulo Parménides eran chamanes. Y dice, y Pitágoras habría encontrado sus fórmulas matemáticas en sus éxtasis chamánicos. La autoridad de Eliade dice eso, ¿no? Bien. Por ende, yo me inclino mucho por lo que llamo yo los filósofos terapeutas. En primer lugar, Baruch Spinoza, luego tenemos Nietzsche, luego en términos contemporáneos tendríamos Foucault, tendríamos Deleuze, Gilles Deleuze, que son filósofos terapeutas. Deleuze es muy espinosista, ¿no? Y entonces Spinoza tiene una premisa, por favor escriban, que dice: lo bueno es lo que se compone con tu cuerpo, lo malo es lo que lo descompone. Luego él dice: las pasiones tristes disminuyen la potencia de actuar. Eso también anote, ¿no? Las pasiones tristes disminuyen la potencia de actuar. Las pasiones felices acrecientan la potencia de actuar. Escriban eso. Y luego escriban: pero son pasiones. No nacen de ti, vienen de fuera. Cuando estás en las alegrías activas, estás en lo máximo de tu potencia. Para luego decir, yo me acuerdo con mi hijita tan bella, adolescente todavía, ¿no? Entonces ya íbamos hablando de Spinoza. Y entonces yo le digo, y se queda asombrada con lo que le digo, ¿no? Porque le digo: cuando estás en las alegrías activas, ya no aumenta tu potencia. Porque cuando estás en las alegrías activas, estás en lo máximo de tu potencia. ¿No? Escribamos eso, ¿no? Pero cuando estás en las alegrías activas, ya no aumenta tu potencia. ¿Por qué? Porque cuando estás en las alegrías activas, estás en lo máximo de tu potencia.
O sea que tenemos una película por adentro y por afuera. Todo el tiempo. Todo el tiempo estamos haciendo imágenes. En nuestro lenguaje llamamos recuerdo, a lo que Spinoza llamaba imagen. ¿No? Y entonces, Samuel, ¿puedo abrir esa ventana? esto, entonces vamos anotando también lo siguiente, ¿no? ¿Qué es un ser humano? Así pongan, ¿qué es un ser humano? Entre interrogaciones. Spinoza se pregunta, ¿qué es un ser humano? Y se responde, es su potencia de ser afectado. Anotarán, es su potencia de ser afectado. Todo se afecta según Spinoza. Y los maestros de la no afección para mí son los gatitos. Mi hija dice que su gato es su maestro zen. No, en cambio, como los perros se parecen a nosotros, lo primero que hacen es ponerse a ladrar. ¿No? Entonces no hay que ser como nosotros, sino como los gatitos, ¿no? Y dice que ¿por qué se afecta tanto? ¿No es cierto? Dice, porque hace, escribirán, porque hace imagen de cosa. Y esto también escribe algo, ¿no? Dice, entró una imagen y la siguiente, dice, hay una duración. Y en esa duración hay un afecto. Entre una imagen y la siguiente hay una duración, ¿no? Y en esa duración hay un afecto que puede ser alegría o tristeza. Él estudió 80 afectos, como el filosofazo que fue, el maestro mayor, el primero grande en la filosofía moderna, que fue Spinoza. Entonces él estudió 80 afectos y los dividió en alegrías y tristezas, ¿no? Entonces, partiendo de la premisa que ya pusimos de que lo bueno es lo que se compone con tu cuerpo y lo malo es lo que lo descompone, Spinoza se plantea que lo que ya dijimos, eso de que las pasiones tristes disminuyen la potencia de actuar, las felices no. Y el filósofo Deleuze, Gilles Deleuze, filósofo mayor, ¿dónde puse los? Ahí está. Ahí al costado que lado. Acá está. Deleuze escribe así, ¿no? Deleuze, ¿no? No sé. Hay quienes dicen que es el filósofo mayor para todo este siglo, ¿no? Entonces él dice, en última instancia, de lo que se trata es del control de las imágenes. Ya digamos a cierta edad ya vamos entendiendo, ya sabemos lo que nos va a provocar el recuerdo que está viniendo como imagen. Entonces, si es que te va a descomponer el cuerpo, le borras, dice Deleuze. Imagen que descompone el cuerpo, borrarla mecánicamente, sin análisis, ya sabemos de dónde viene y lo que produce, ¿no? Y entonces le borras
A toda imagen que va a causar pasión triste, vas aprendiendo a borrarla, a la canastilla de reciclaje bien tapada. Y luego, entonces, va habiendo más lugar para las imágenes que provocan pasiones felices y estas se encadenan bien con las alegrías activas que te ponen en lo máximo de tu potencia, ¿no? Entonces, imagen que te va a causar pasión triste, borrada mecánicamente, ¿no? Y eso va dando más lugar a las alegrías activas, ¿sí? Entonces ahí, digamos, tenemos por un lado las fuentes de la naturaleza, de la madre tierra, del cielo, ¿no? Para poder conseguir que esas fuerzas golpeen la corteza del cuerpo energético y vuelva la energía en forma de filamentos al cuerpo físico, ¿no? Y por otro lado, encontrar el sentido de la vida como dueño de una carga mayor de felicidad, de alegría, ¿no? Y entonces, don Juan Matus decía, entonces pondrán don Juan Matus, 2 puntos, cuesta mucho y lleva mucho tiempo volverse triste. Cuesta mucho y lleva mucho tiempo volverse triste. Así igual lleva tiempo volver a alegrarse, ¿no? En mi experiencia, como yo era tan comunista, entonces obviamente yo que era tan lindo de guagua, me iba volviendo un resentido social. No. Y un tipo doloroso. Ya no estaría contando el cuento porque ya se me había llevado toda la fuerza del cuerpo y ya me hubiera muerto. De no ser porque pude cambiar de camino. ¿Ya? Y entonces, cuando yo fui encontrando en Nietzsche, que decía que el resentimiento es la enfermedad de Occidente, ¿no? Y me ponía a verme a mí mismo, no sin una fuerte dosis de vergüenza, ¿no? Ya sentía el beneficio de irme librando del resentimiento. Y cuando fui viendo en don Juan eso de que lleva tiempo volver a alegrarse, claro, pero el bien de volver a alegrarse lo sientes desde que te pones ya a volver a alegrarte, ¿no? ¿Ya? Y entonces, las alegrías activas. Yo siempre, digamos así, cuando vienen a curarse conmigo personas católicas, ¿no? Yo les digo, regresen a ver a la Virgencita. Y díganle, perdonarás, mamita, pero me pasé al valle del Jajá. ¿No? Entonces, que tan bella María nos diría, pero claro, hijitas, claro, hijitos. Si eso es lo que yo siempre he querido, de nada andan diciendo otras cosas. O de lo cuál fue el primer milagro. A pedido de mamita. ¿Y cuál fue sobre todo el motivo del primer milagro? La gente está triste. Y eso es lo que le empujó a María, a él, a su hijo Dios, y a atreverse a pedirle que se muestre como tal. Y entonces el Jesucito nos dijo, traigan unas 10 botellas vacías de sumir con agua. Y se nos dijo, traigan esos hombres grandotes, así de esos de 100 litros, ¿no? El mayordomo cuando se acerca al novio le dice, el mejor vino has dejado para el final. Oh. Ya con la mano del Jesucito, ¿cómo le iba a ser mejor, no es cierto? Ya. Y entonces ves, el amor
el amor afirmativo, que no solamente te acompaña en el dolor, sino que te hace que te quites el dolor, y que encuentres que la alegría es la fuente para sostener la vida física del cuerpo, y que la alegría, digamos, es lo que da un sentido de afirmación que yo, digamos, le pongo a lo espinosista en 3 campos. Primero, el tema de las energías, ¿no es cierto? Cuando Spinoza dice las pasiones tristes disminuyen con potencia de actuar, las felices las aumentan y las alegrías activas, en fin, estamos en la máxima de nuestra potencia. Entonces, podríamos decir, las pasiones tristes disminuyen el sami, aumentan la jucha, ¿no? Igual las pasiones felices acrecientan el sami y disminuyen la jucha, ¿no? Y entonces, en el tema de las energías, el rol de la alegría, luego Spinoza, como que hubiera estado viviendo en el Ecuador de estos días, dice: las cosas de lo público no pueden estar en las manos de una sola persona, porque aunque fuera el mejor, acertaría a lo mucho en el 40%. Porque el alma está llena de ideas inadecuadas. Porque vive la servidumbre de las pasiones tristes. A ver, repitamos, las cosas de lo público no pueden estar en las manos de una sola persona. Porque aunque fuera el mejor, acertaría a lo mucho en el 40%. Yo pienso que a la gente de espíritu no le puede ser indiferente lo que ocurra con el mundo político. Porque necesitamos libertad política para poder conseguir libertad verdadera. Tiene que haber una condición, como diríamos, liviana, ¿no?, para que uno pueda ponerse en las alegrías activas, ¿no?, para que uno pueda ponerse a liberar a su cuerpo y a su alma de los efectos del dolor, de los defectos de las pasiones tristes, ¿no? Y entonces vamos poco a poco disminuyendo esa afección que tenemos por lo triste, porque en un momento dado de nuestra existencia, como dice don Juan Matus, o sea, elegimos lo triste, ¿ya? Por eso dice que cuesta mucho y lleva tiempo volvernos tristes, ¿no? O sea que nos ponemos en activo para volvernos tristes, ¿ya? Y entonces necesitamos al mismo tiempo, digamos, un orden de la vida social real democrático, real republicano, real sin caudillos. América Latina tiene que superar su condición colonial. Y no es como dicen ciertos gobernantes que tenemos que librarnos del colonialismo norteamericano. En todo caso, aquí tendría que ser ya del chino, no del norteamericano, ¿ya? Pero del colonialismo que tenemos que librarnos es del que heredamos de los conquistadores españoles. Y cuando hablamos de los conquistadores españoles, no debemos hablar de los españoles que están en España,
sino de los que nos engendraron a una parte de nosotros, porque son nuestros ancestros que se quedaron en América. Esos son los de la conquista y de la colonización. Entonces tenemos que mirarnos a nosotros mismos con toda la sinceridad del caso y ir encontrando todo lo que tenemos de coloniales, ¿no? Para irlo superando realmente, ¿no? Porque eso es algo que será por vergüenza o será por conveniencia, estamos siempre ocultándolo, ¿no? ¿Ya? Y ese es el problema de América Latina, que es un espacio, es un suelo que está habitado por gentes que se odian entre sí por motivos estúpidos, por motivos idiotas, por motivos sin sentido. ¿De qué color soy? ¿Qué lengua hablo? No, en fin, no. Y entonces inferiorizamos unos seres humanos para poder garantizar la opresión sobre ellos, ¿no? Como decía el doctor Plutarco Naranjo, después de los metales preciosos, lo que más se llevaron es plantas medicinales y plantas nutricias, plantas alimenticias. La papa salvó del hambre al mundo. Ya. Y entonces, esa generosidad de nuestra tierra, esa generosidad de nuestra sangre indígena, porque por más blancos que parezcamos algunos, si es que no somos de papás alemanes recién llegados, todos tenemos sangre indígena, ¿no? Sin excepción. Y entonces, honrar todas nuestras sangres. Benévolos con el pasado, exigentes con nosotros mismos. Ya hicieron todo lo que hicieron los abuelos, que no haya estado bien. Bueno, pues pero eso ya pasó, ahora nosotros. Nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Eso es lo único que tiene que ocuparnos, ¿no? De manera tal de que podamos realmente el hombre lobo del hombre, el hombre enemigo entre sí, vaya dando lugar a una humanidad diferente. Y a una humanidad en que seamos iguales en lo político, pero que seamos felices de cada uno ser diferente, de estar en la gracia de su diferencia, de lo que hace de su existencia, al mismo tiempo que estar en el amor, en el cuidado y en el respeto de todos, ¿no? Mi madre, ¿no? Tan bella, que yo honro tanto, ¿no? O sea, porque venimos también nosotros del matrimonio de un nieto de Ignacio de Loyola con una nieta de Huayna Cápac. Y entonces mi madre me decía, y del rango español, bueno, igual, lo que importa, digamos, es que lo aristocrático tiene que ser, primero no viene de cuna, sino viene de cómo eres. De que si estás optando por lo fino, por lo bello, por lo noble, eso es. Y no se trata de ser aristócrata, sino de ser aristocrático, ¿no? De poner siempre todo el sentido en lo mejor, en lo que da mayor y mejor perspectiva, ¿ya? Entonces, mi vieja me decía, ¿no? Ya en sus 82 años, ¿no? Que como me invitó a Smithsonia, la embajada tuvo que darme la visa, porque ha sabido el Smithsonian invitar por medio del Departamento de Estado, entonces tenían que darle la visa que no quiera, ¿ya? Y a mis hermanos se me habían llevado a mi vieja, a mi viejo a los Estados Unidos, y yo llego, ¿no? Y mi madre, que también era bien irónica y fina a su momento en eso, ¿no? Baja del segundo piso y me dice, mi amor, dice, yo tengo que hacerle una queja muy grave, así es que ya va. Pues yo dije, no, claro, de mala conciencia, ¿no? Que ella habrán contado, ¿no? ¿Ya? Y así es que, y como yo le amaba tanto, me sentí mal realmente de que me diga así, pues no, que sería lo que le preocupaba, ¿no? Así es que, ya baja y dice,
hija, venga, vamos a tomarnos un cafecito, los dositos, como de todo, ¿no? Entonces tenía un café italiano, que rico, ¿no? Así es que ya cojo yo y a ponerle el agua y dice, un momentito, me dice, yo le invité, yo le sirvo, usted se sienta, ¿ya? Para oír la queja grave, ¿no? Así es que ya pone el agua en las tazas, yo ya quería ponerme la esencia, ¿no? Me dice, ya se me ha olvidado, ¿no? Porque cuando tomábamos entre los dos el café, primero calentábamos la taza, botábamos el agua, para ahí poner la esencia y que no se enfríe el café, ¿ya? Y ahí sí me dice, mi amor, me dice, ¿hasta cuándo nuestro país pretende ser algo? Si a los indios, a esos seres tan espirituales, a ellos que son los lectores del cielo, todavía se les tiene bajo servidumbre. ¿Hasta cuándo, mi amor? Y yo le tomé de las manos, le besé las manos, le besé la frente, le quedé teniéndome las manos y le dije, ¿cuánto me honra ser tu hijo? Le dije, y por ese honor de ser tu hijo, yo te ofrezco estar en lo mismo hasta el final. Y me dijo, sí, mi amor, júrame, mi amor, hasta el final, mi amor. Ahí nomás, ¿no?